Cálculo de errores. Las medidas, al ser tomadas, no son exactas. Una medida nunca es exacta. Siempre hay un error al tomar esa medida. Pero hay errores que son mayores, otros errores que son menores en las medidas, dependiendo de la persona quien toma esa medida y dependiendo también del instrumento que se utiliza para tomar esa medida. De ahí pueden salir los errores. Por ejemplo, tenemos un problema que vamos a revisar. Dice: utilizando una regla métrica, 3 estudiantes midieron la longitud de una tabla obteniendo las siguientes medidas. El primer estudiante le dio 4.80 metros, el segundo le dio 4.90 metros y el tercero 4.75 metros. Partiendo de este problema, entonces vamos a calcular lo siguiente. Dice: calcula A, el valor promedio; B, el error absoluto; C, el error relativo; D, el error porcentual; y en la E vamos a expresar los valores que tenemos en forma científica. El primero es el valor promedio. Este es el primero que vamos a calcular, el valor promedio. La fórmula del valor promedio es la siguiente para calcular el valor promedio. Tenemos acá la fórmula. Dice: el valor promedio es igual a x1 más x2 más x3 más xn. N va a ser el número que continúa después del 3, 4, 5, 6, 7, hasta la cantidad de medidas que se hayan tomado. Y n, que la tenemos acá abajo, la n, esta n que tenemos acá abajo dividiendo, va a ser la cantidad de medidas que tomamos arriba. En el caso de los estudiantes que tomaron la medida fueron 3, vamos a tener entonces un número total de 3 medidas y lo vamos a dividir entre 3. Acá arriba tenemos una suma y lo vamos a dividir entonces entre n, haciendo entonces la sustitución de los números, de las medidas, de la fórmula. Tenemos lo siguiente: valor promedio es igual a 4.80 más 4.90 más 4.75 metros entre 3. Pero ¿de dónde salen estas medidas? Estas medidas salen de x1, que es el estudiante número 1, x1, estudiante 1, x2, el estudiante número 2, y x3, el estudiante número 3. Ahí están las medidas: 4.80, 4.90 y 4.75. El total de esto lo dividimos entre 3 porque son 3 medidas, 1, 2 y 3. Como resultado, entonces vamos a obtener, sumando todo esto y dividiéndolo entre 3, nos va a dar un resultado de 4.81 metros. Ese es el valor promedio o el valor medio de las medidas que tenemos de los 3 estudiantes que tenemos acá arriba en el problema. Ya tenemos el valor promedio. Entonces ahora vamos a determinar el error absoluto, que es la B. El error absoluto podemos determinarlo también con una fórmula. El error absoluto se representa por una E minúscula. Por la E minúscula vamos a representar el error absoluto. Ok, aquí tenemos la E de error absoluto. Vamos entonces a traer entonces la fórmula para determinar el error absoluto. La fórmula es un poquito larga y es en realidad de todo el ejercicio un poquito más complicada, pero haciéndolo al paso, con cuidado, teniendo en cuenta cada operación, lo podemos hacer de manera correcta. Aquí tenemos error absoluto. El error absoluto es igual a el error absoluto de x1 menos el valor promedio más
x2 menos el valor promedio más x3 menos el valor promedio más xn menos el valor promedio. Esta n va a representar el número que continúa después del 3, 4, 5, 6, 7, entre todo dividido entre n, que va a ser el valor del número de operaciones que tenemos acá arriba, entre la cantidad de medidas que vamos a tener, que todas las vamos a dividir. ¿Quién es x1? x1 es el primer estudiante, x2 es el segundo estudiante, x3 es el tercer estudiante que tomó una medida. Vamos a sustituir las medidas por esto. Al realizar las medidas tenemos lo siguiente. Vamos a realizar primero, revisamos primero la resta que tenemos arriba. Nos fijamos, en la primera medida tenemos 4.80 menos 4.81. Este es x1 menos valor promedio. El valor promedio lo tomamos de el primer ejercicio que nos dio 4.81, la primera operación que hicimos. Este es el valor promedio, que es 4.81. Entonces tenemos la primera medida 4.80 menos 4.81. 4.80, que es el primer estudiante, menos 4.81. La segunda 4.90 menos 4.81 nos da 0.09 también metros. La tercera 4.75 menos 4.81, aquí te la tenemos, x3. La primera es x1, que es esta, x2, que es esta, x3, que es la tercera. Solamente tenemos tres medidas, no tenemos que ir a x4 ni a x5. Entonces todo esto nos da estas medidas. Después que tenemos estas medidas, que tenemos, lo obtenemos de restar cada una de las medidas menos el valor promedio, las sumamos todas. Vemos que aquí tenemos una operación de suma, y luego entonces la dividimos entre 3. Si hacemos la sustitución de esas medidas después que calculamos, entonces lo vamos a hacer lo siguiente. Error absoluto, que es esto que tenemos acá, error absoluto es igual a 0.01. ¿Dónde salió este 0.01? De la primera medida, acá la tenemos, 0.01 metro, más 0.09 metros, la tenemos aquí en la segunda medida, la segunda, más 0.06 metros, que es la tercera medida que tomamos, 0.06 metros, todo dividido entre 3, porque n es la cantidad de medidas que tenemos arriba. Todo esto dividido entre 3, entonces obtenemos un error absoluto que es 0.05 metros. Esa es la segunda operación que hacemos, la B. Entonces pasamos entonces a realizar la C, que es el error relativo. El error relativo es un poquito más fácil porque resulta un poco más sencillo, que la fórmula no es tan larga. La fórmula es: error relativo es igual a el error absoluto, que lo tenemos acá arriba, el error absoluto entre el valor promedio. El error absoluto lo tenemos acá, lo tenemos del paso anterior, que lo pudimos sacar, lo podemos calcular en la operación pasada, y el valor promedio lo obtuvimos en la A, que fue el valor promedio también. Entonces, cambiando los datos, sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente: error relativo es igual a 0.05 metros, que es lo que nos dio el error absoluto, lo tenemos acá, entre 4.81 metros, que fue lo que nos dio el primer ejercicio, que es el valor promedio o el valor medio, dividida esta operación, hecha esta operación, o sea, al dividirla nos va a dar un error relativo de 0.01 metros. Ya tenemos el error valor promedio, el error absoluto y el error relativo. El siguiente paso es realizar o calcular el error porcentual. ¿Cómo se calcula el error porcentual? La fórmula de este es la siguiente: error porcentual es igual a
valor, perdón, hacer una, el error porcentual es igual al error relativo, lo tenemos acá, por 100. El error relativo lo tomamos del paso anterior que nos dio una cantidad, el error relativo. Entonces lo vamos a pasar acá. Hacemos la sustitución, sustituimos y decimos que error porcentual es igual a 0.01 por 100. O sea, el valor, el error relativo, que lo tenemos en la operación anterior, que es este 0.01 metro, lo tomamos y lo llevamos entonces a la operación siguiente, que es calcular el error porcentual para calcularlo. Hecha la operación, entonces tenemos que error porcentual es 1%, multiplicando 0.01 por 100. Multiplicamos 0.01 por 100 y nos da un 1%. Ese es el error porcentual. Entonces, para finalizar con la operación, vamos a realizar la E, que es calcular o expresar en forma científica. ¿Cómo se expresa en forma científica? Dice, X es igual a valor promedio más o menos el error absoluto. Vamos a tomar de la primera operación el error promedio, el valor promedio, este que es el valor promedio, más o menos el error absoluto, que lo tenemos en la tercera operación que realizamos. Entonces, haciendo la sustitución, primero debemos determinar a X1. ¿Cómo determinamos X1? Primero sumando, porque tenemos dos operaciones, más y menos. Sumamos 4.81, que es el valor promedio, más el error absoluto, lo tenemos aquí, 4.81 más 0.5. Esto nos dará como resultado entonces 4.86 metros. Ese es el valor obtenido por exceso, o sea, el límite hacia arriba es 4.86, el mayor error. Y calculando X2, en X2 debemos entonces hacer la resta, que es el valor promedio, el valor promedio lo tenemos aquí, menos, arriba fue más, entonces abajo es menos el error absoluto, que fue 0.5. Entonces esto nos dará como resultado la siguiente cantidad, 4.76 metros. Ese es el valor obtenido por defecto. Entonces ese es el límite inferior. 4.86 metros sería el límite superior y 4.76 sería el límite inferior del error. Recordando que los tres estudiantes tomaron tres medidas, 4.80, 4.90 y 4.75. El error en el límite superior es 4.86 porque no puede llegar a 90, y el error en el límite inferior es 4.76.